Un albañil joven halló una imagen de la Virgen enterrada, y su vida cambió para siempre. El sol apenas despuntaba sobre las humildes casas de ladrillo sin revocar, cuando Mateo ajustó su gorra descolorida y tomó su pala. Tenía 27 años, era delgado, de piel curtida por el sol y manos endurecidas por el trabajo. Cada mañana salía de su pequeño hogar en las afueras del pueblo de San Antonio del Monte, dispuesto a ganarse el pan con dignidad. Su madre, doña Carmen, le despedía siempre con una bendición, a pesar de que él, desde hacía años, se había alejado de la fe. «Cuídate, hijo, y pídele a la Virgencita que te acompañe», le decía cada día. Mateo solía sonreír sin responder. Había aprendido desde joven que la vida no regalaba nada. Su padre había muerto en un derrumbe en la misma obra donde Mateo ahora trabajaba, y desde entonces la religión le parecía una promesa vacía. Lo único que creía era en su esfuerzo. Aquel día, como tantos otros, le tocó excavar los cimientos de una casa en construcción a las afueras del pueblo. El terreno era seco, lleno de piedras duras y raíces secas. Mientras cavaba a golpes firmes, algo diferente golpeó su pala. Un sonido hueco, distinto del de una simple piedra. Se agachó, retiró la tierra con cuidado y, con las manos cubiertas de polvo, encontró una pequeña caja de madera carcomida. El capataz, un hombre rudo y siempre deprisa, gritó desde lo alto del andamio: «Mateo, no te detengas. Sigue con la zanja». Pero la curiosidad fue más fuerte. Mateo sacó la caja con cuidado. Estaba sellada con clavos oxidados y envuelta en una tela que, a pesar del tiempo, conservaba un leve aroma a incienso. Con esfuerzo la abrió, y se quedó inmóvil. Dentro, sobre un paño blanco bordado con hilos dorados, había una pequeña imagen de la Virgen María, tallada en madera oscura, con detalles diminutos que parecían imposibles de hacer a mano. Sus ojos, serenos y dulces, parecían mirarlo con compasión. Al tocarla, un extraño escalofrío le recorrió el cuerpo. No era miedo, era otra cosa. Algo que no sentía desde niño. Una mezcla de paz, nostalgia y consuelo. Sin decir nada, guardó la imagen en su mochila y continuó trabajando. Pero algo en él había cambiado. Esa noche, al llegar a casa, se encerró en su cuarto, limpió cuidadosamente la imagen y la colocó en una repisa que había estado vacía desde que su padre murió. Su madre, al verla, se llevó las manos al pecho y soltó una lágrima. «Esa es la Virgen de la Esperanza», susurró. «Hace décadas, decían que una imagen como esa desapareció durante una guerra. Los abuelos hablaban de ella como una protectora del pueblo». Mateo no dijo nada, pero esa noche durmió mejor que en muchos años. Días después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, el dueño de la obra donde Mateo trabajaba le ofreció, sin razón aparente, un puesto mejor pagado como encargado de obra. Luego, un compañero al que Mateo había ayudado hacía meses, prestándole dinero que nunca esperó recuperar, apareció en su casa para devolverle el doble. «No sé por qué, pero sentí que tenía que hacerlo», le dijo. Pero lo más impresionante fue lo que ocurrió una semana después. La hija de su vecina, una niña llamada Sofía que había nacido con problemas para caminar, fue a visitarlos con su madre. Mientras jugaba cerca de la repisa donde estaba la imagen, la niña tropezó, cayó, y se levantó sola, sin ayuda. Caminó hasta su madre, entre gritos de asombro. Los vecinos decían que era un milagro. Mateo no sabía qué pensar. Lo único que tenía claro era que, desde que había encontrado aquella imagen, todo en su vida parecía tomar un rumbo distinto. No de forma mágica, sino con una especie de luz que antes no existía. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. La casa de Mateo se llenó de gente. Ancianos, madres con niños enfermos, personas desesperadas. Todos querían ver la imagen. Algunos rezaban, otros lloraban, otros simplemente la contemplaban en silencio. Mateo, al principio confundido, decidió dejar entrar a todos. No cobraba, no pedía nada. Solo dejaba que la Virgen hiciera lo que tuviera que hacer. Y entonces vino la prueba más dura. Una mañana, al regresar de una obra en un pueblo cercano, encontró su casa en llamas. Los vecinos intentaban apagar el fuego, pero ya era tarde. Todo ardía, los muebles, los recuerdos, y la repisa donde estaba la imagen. Mateo corrió, entró sin pensarlo, y entre humo y fuego encontró la imagen intacta, entre cenizas, sobre el suelo de barro. La tomó en brazos y salió tosiendo, con lágrimas y ceniza en el rostro. Los presentes, que ya pensaban que todo estaba perdido, cayeron de rodillas al ver la figura sin daño alguno.
Era como si el fuego la hubiera respetado. A partir de entonces, la historia de Mateo cruzó fronteras. Llegaron periodistas, devotos, escépticos. Él se mantuvo firme. No buscaba fama, ni dinero, ni reconocimiento. Solo quería compartir lo que había recibido. Rechazó ofertas de compra, entrevistas pagadas, incluso una propuesta de un canal internacional para convertir su vida en una serie. Pero un día, ocurrió algo que transformó todo aún más. Una mujer mayor, vestida con ropa sencilla, se presentó en su nueva casa, una vivienda que los vecinos le habían ayudado a construir entre todos. Se llamaba Lucía y tenía el rostro cansado pero dulce. Dijo ser la nieta de quien, hacía más de 70 años, había escondido la imagen bajo tierra para protegerla durante la guerra civil del país. Su abuela, enferma y perseguida por su fe, la enterró con la esperanza de que un día alguien digno la encontrara. Y ese alguien, Mateo, fuiste tú, dijo Lucía, tomando sus manos. Mi abuela dijo que la Virgen llegaría a quien supiera verla con los ojos del alma. Mateo no supo qué responder. Solo pudo abrazarla. Desde entonces, convirtió su casa en un lugar de acogida. No en un santuario con velas ni vitrinas, sino en un hogar para quienes no tenían a dónde ir. Recibía a huérfanos, ancianos abandonados, madres solteras sin recursos. Compartía lo poco que tenía, y cada vez que parecía que los recursos se agotaban, alguna donación anónima aparecía, algún vecino llegaba con comida, o un nuevo trabajo bien pagado se presentaba. La imagen de la Virgen seguía en su repisa, sencilla, sin lujos. Pero para todos los que la veían, transmitía algo más que fe. Transmitía humanidad, consuelo, esperanza. Años después, cuando ya era un hombre mayor, Mateo fue entrevistado por un joven periodista que le preguntó qué había sido lo más importante que había aprendido desde que encontró la imagen. Mateo miró por la ventana, donde unos niños jugaban en el patio, y respondió con voz serena. Aprendí que los milagros no siempre son rayos de luz o curaciones imposibles. A veces, el verdadero milagro es que un corazón se abra. Que alguien que ha sufrido mucho, elija aún amar. Que quien lo ha perdido todo, decida compartir. La Virgen solo me recordó que siempre hay algo que dar, incluso cuando creemos que no tenemos nada. El periodista, conmovido, apagó la grabadora y le dio las gracias. Mateo sonrió, acarició la imagen sobre la repisa y susurró, como cada noche. Gracias por haberme encontrado.